En múltiples estudios en favor de la Trinidad, se nos pone como prueba de apoyo a este dogma las obras milagrosas de Jesús. Tenemos, por ejemplo, el libro Jesús, una defensa de la deidad de Cristo, por McDowell y Larson. Esta obra, al igual que otras, señalan: Jesús, perdonador de pecados, una prerrogativa que pertenece solo a Dios. También dicen: los discípulos curaban y expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Además, él afirmó tener poder sobre los poderes demoníacos. Estos escritores llegan a afirmar: el Nuevo Testamento presenta a Cristo en posesión de omnisciencia. Juan 17:30. Ahora sabemos que conoces todas las cosas. Además, leía el corazón de las personas. Jesús también, para estos escritores, es omnipotente y pone múltiples ejemplos: poder sobre la naturaleza, perdona pecados, incluso poder sobre su propia vida. Pero antes de pasar al argumento principal que destroza todas estas ideas, quiero que vean algo interesante en la cita de McDowell y Larson. Estamos en la página 61 bajo el subtítulo Omnipotencia. En el párrafo se cita de Mateo 28:18 y escriben estos autores trinitarios: todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está la manipulación? Leamos lo que realmente dice el texto. Reina Valera de 1960. Toda potestad me es dada, repito, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué estos escritores no ponen el texto completo? Muy fácil, se les cae todos los argumentos anteriores. Ya que si me preguntas por qué Jesús podía perdonar pecados, te respondo: toda autoridad o potestad le fue dada. ¿Es muy difícil de entender algo tan básico? Les pongo un ejemplo en la historia antigua. Cuando un rey persa daba su anillo a un súbdito, le confería no solo privilegios, sino el poder incluso de legislar. Era como si el propio monarca estuviera presente. Por tanto, cuando me preguntan por qué Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente y podía resucitar y calmar una tormenta, la respuesta es muy simple. Mateo 28:18. Toda potestad le es dada. Ahora vayamos al argumento principal que termina ayudándonos a ver que Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue completamente humano, lo que significa que no podía intrínsecamente tener ninguno de estos poderes aunque era perfecto. Para ello tenemos que entender el concepto de rescate, de redención. El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza de corte evangélico expone en la página 1138. Pablo ve un mecanismo de liberación, refiriéndose a la redención. Pero mediante el pago de un precio, la idea básica es la misma. Cristo compró a los hombres mediante el precio de su sangre. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿cuándo comenzó la deuda del hombre? ¿Cuánto había que pagar? ¿A quién se le debía? El Diccionario Bíblico Protestante Mundo Hispano acertadamente dice: para apreciar el tema de la redención del Nuevo Testamento, tiene que asumirse la posición de los seres humanos como esclavos del pecado. No hay duda que esta esclavitud comenzó en la rebelión en Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron. Además, la Biblia deja claro en Romanos 5, 12 y 15, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Por tanto, conociendo el origen de la deuda que contrajo el ser humano, ahora nos toca conocer
¿Cuál es el precio? En varios pasajes de la Biblia se nos dice que Jesús nos liberó de la esclavitud de la ley. Esta exigía sacrificios continuos de animales. Ilustremos el rescate con una balanza. Por un lado tenemos lo perdido, una vida humana en perfección y sin pecado, la de Adán. Al otro lado de la balanza, el hombre ponía un sacrificio animal como pago por su pecado, pero este era insuficiente para compensar la magnitud de la ofensa a Dios. Hebreos 10:4, Reina Valera. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por tanto, solo servían, según Hebreos 8:5, como una figura y sombra. En la balanza ya sabemos que un animal no pagaba el precio de lo perdido. ¿Podría un ser humano pecador sacrificarse? Tampoco, pues el hombre estaba sucio por el pecado heredado. ¿Podría Dios venir y pagar el precio? Y aquí es donde se enredan los trinitarios, porque Dios bajo ningún concepto podía sacrificarse, y tenemos dos razones. La primera, sería un precio superior y no proporcional con lo perdido en Edén. ¿Podría venir un semidios, como pintan a Jesús algunos trinitarios, con poderes intrínsecos? Tampoco. Solo en los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús vemos a un niño haciendo milagros y con poderes similares a los de un semidios de la mitología griega. Bíblicamente vemos a un Jesús con poder luego de recibir Espíritu Santo en el bautismo. Ahora todo encaja con Mateo 28:18. Todo poder le fue dado. Pero no en su nacimiento, sino cuando comienza su ministerio terrestre. Jesús era igual a Adán, perfecto y sin pecado, dependiente de Dios. Por eso, cuando ponemos a Jesús hombre en la balanza, es proporcional su sacrificio con la deuda del ser humano. Romanos 5:16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador para condenación. El versículo 17 introduce al rescatador y salvador. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Otra razón poderosa por la cual Dios no podía venir a rescatarnos es muy simple. La deuda no se contrajo con Satanás el diablo, sino con Jehová Dios, al que nuestros primeros padres desobedecieron y ofendieron. Se puede comprobar esto con la Biblia. En Apocalipsis 5 vemos al Cordero, Jesucristo, en los cielos frente a su Padre. El versículo 12 es contundente. El Cordero que fue degollado es digno de recibir, repito, de recibir el poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y bendición. Jesús fue sacrificio y paga con su sangre la deuda de la humanidad con Dios. Por eso es un disparate decir que Dios se ofreció como sacrificio. También es un disparate atribuirle poderes intrínsecos al Jesús hombre.